Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Joana, que fue la persona que se encargó de hacer esta convocatoria. Realmente para mí es un honor estar aquí y además me encanta que haya tanta asistencia, porque realmente esto quiere decir que nosotros como profesionales queremos ser cada día más actualizados y siempre estar como a la vanguardia de lo que se encuentra dentro de los tratamientos para mejorar la evolución de los pacientes. Hoy les voy a hablar sobre sedación y analgesia y cómo este es un aliado en la interacción del paciente con el ventilador. Vamos a empezar primero por definir qué es la sedación consciente. Esto se define como el estado de presión mínima del nivel de conciencia del paciente. Esto permite que el paciente mantenga perfectos o intactos los reflejos de la vía aérea y aparte de eso que él tenga más interacción con el ambiente. Aparte de eso también permite que tenga una respuesta más favorable a los estímulos verbales y a los estímulos físicos. ¿Qué es la sedación por objetivos? Este es, digamos que lo más importante o en lo que me quiero centrar en la charla, porque es lo que se está aplicando últimamente dentro de los pacientes con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Esta se define como la individualización del cuidado de acuerdo con las características propias del individuo. Dentro de eso se encuentran el peso, la edad y las comorbilidades del paciente, siendo la sedación un elemento necesario para brindar el confort al paciente que está en ventilación mecánica. Pero debemos tener siempre presente que la sedación siempre debe ir acompañada por analgesia. Entonces aquí es cuando hablamos de sedoanalgesia. ¿Y cuáles son los objetivos de la sedoanalgesia? Primero, aumentar la comodidad del paciente para que el paciente esté tranquilo, y esto reduce al mismo tiempo la ansiedad del paciente, que permite que el paciente tolere mucho mejor la ventilación mecánica. Recordemos que un paciente tranquilo que tolera la ventilación mecánica tiene menos predictores de fracaso. Dentro de los predictores de fracaso encontramos precisamente el dolor y la ansiedad, por eso es tan importante controlarlos. Otro objetivo es reducir la desorientación. Un paciente que se encuentra despierto es mucho más fácil ubicarlo en su espacio y en su ambiente, en su situación de UCI, y probablemente vaya a estar más tranquilo teniendo en cuenta estas variables. Otro objetivo es facilitar el sueño. Esto disminuye el riesgo de delirium. También controlar el dolor, que es uno de los objetivos más importantes, puesto que esto disminuye la interferencia con el cuidado médico y paramédico. Al mismo tiempo, esto produce que se reduzcan los riesgos y las complicaciones de todos los procedimientos que se realizan en los pacientes en la UCI. Como por ejemplo prevenir el retiro accidental de dispositivos. Y el último objetivo es disminuir la demanda metabólica durante la inestabilidad hemodinámica. Recordemos que un paciente que tiene ansiedad o que tiene dolor va a aumentar su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, frecuencia respiratoria y por lo tanto el consumo de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas de la sedación por objetivo? Hay varias. La primera es reducir el tiempo de ventilación mecánica. Por lo tanto, se disminuyen también los episodios de neumonía asociada a ventilación mecánica y también se disminuye el tiempo de desete o de liberación del paciente. Aparte de esto, como el paciente tiene menos estancia en UCI y menos tiempo en ventilación mecánica, pues va a reducir los costos. También tenemos que tener en cuenta que esto produce al paciente estar más despierto, produce que sea más colaborador para realizar los cambios de posición, lo que disminuye el riesgo también de aparición de escaras y úlceras por presión. Es muy importante realizar una evaluación del estado de conciencia del paciente. Este es nuestro objetivo, la sedación consciente. ¿Por qué no mantener a un paciente en sedación profunda? Porque aumenta la morbimortalidad, aumenta el riesgo de delirium, aumenta la infección y aumenta los costos. Por el contrario, ¿por qué sí debemos mantener a un paciente despierto o somnoliento? Porque esto permite que el paciente tenga una función cognitiva que reduce el tiempo de ventilación mecánica, reduce al mismo tiempo el tiempo de liberación de la ventilación mecánica y aumenta la seguridad del paciente. Pero también debemos tener en cuenta que el paciente puede presentar o delirium o agitación. Entonces, revisemos cuáles son los orígenes de la agitación. El primer origen son los exógenos, dentro de los cuales encontramos
el alcohol, las sustancias psicoactivas como la cocaína, la marihuana, algunos medicamentos como la atropina y la fenitoína y algunos antidepresivos. Otros orígenes son los psicógenos y estos ocurren en pacientes básicamente que tienen personalidades susceptibles a estas patologías. Y por último tenemos los endógenos, que se da específicamente a pacientes con psicosis esquizofrénica y con psicosis maníaco-depresiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? No mantener a un paciente en agitación ni mantenerlo en sobresedación, sino siempre mantener un objetivo terapéutico diario. Y esto se logra por medio de la evaluación del estado del paciente, como les nombraba anteriormente. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos para la pseudoanalgesia? Empecemos por los sedantes. Encontramos en primera instancia las benzodiazepinas, especialmente el midazolam en esta ocasión. ¿Cuáles son sus indicaciones? Este se utiliza para una rápida sedación en pacientes agitados, también para administrar por lapsos cortos y cuando se requiere un uso prolongado de este medicamento se deben hacer pausas intermitentes. Los efectos secundarios principalmente son el riesgo de acumulación, que los bolos pueden producir inestabilidad hemodinámica, este produce depresión respiratoria y que en ancianos tiene mayor riesgo de complicaciones. Sigamos con el propofol. Igualmente, la indicación es para sedación corta y realización de intubación y sus efectos secundarios son la hipotensión, el dolor en el sitio de administración, también produce depresión respiratoria y puede producir pancreatitis. La ventaja del propofol con respecto al midazolam es que tiene un más rápido despertar y tiene menor acumulación. Sigamos con los analgésicos. Entonces, estos son opiáceos. Vamos a hablar primero del fentanil. Su indicación es analgesia. Este es 100 veces más potente que la morfina. Tiene menor tiempo de duración que la morfina, o sea que se acumula menos. Libera menos histamina que la morfina. Esto puede disminuir el riesgo de broncoespasmo o de hipotensión en los pacientes. Y su efecto puede ser revertido con naloxona. En cuanto a los efectos secundarios, también produce depresión respiratoria, puede producir tórax rígido, pero no produce apnea. En cuanto a la morfina, entonces igualmente su indicación es que es un analgésico y también puede ser revertido por naloxona. En cuanto a los efectos secundarios, también produce depresión respiratoria, no produce apnea, pero a diferencia del fentanil, sí produce liberación de histamina, lo que puede inducir a broncoespasmo y a hipotensión en algunos pacientes. Y a diferencia del fentanil, sí tiene un efecto más prolongado y tiene mayor acumulación. Por último, tenemos el medicamento que estamos utilizando más en unidad de cuidados intensivos actualmente, que es el más recomendado, puesto que mantiene al paciente despierto pero tranquilo. Es un agonista alfa 2, se llama dexmedetomidina, y sus ventajas es que tiene un rápido despertar y que mantiene al paciente en un estado alerta. Esto nos lleva a que el paciente tenga una respiración espontánea y por lo tanto que el paciente tenga menos atrofia del diafragma. Y también su acto puede ser revertido con naloxona. Principalmente su efecto secundario es bradicardia, pero también se ha estudiado que cuando hay acumulación del medicamento o se utiliza por más de 5 días puede producir hipotensión en algunos pacientes. Bueno, una vez establecida la sedación, debemos monitorizarla. Hay diferentes escalas que se han utilizado a través de los años. Esta escala es una de las que se ha utilizado, pero que ya se ha disminuido su utilización en la unidad de cuidados intensivos. Esta es la escala de Ramsay, su puntuación va desde 1 hasta 6, donde el objetivo terapéutico es entre 2 y 4. También encontramos la escala de sedación y agitación SAS. Esta consta de una puntuación de entre 1 y 7, donde el objetivo terapéutico es entre 4 y 3. Y finalmente encontramos la que es más recomendada, que se llama escala de agitación y sedación de Richmond-Ras, donde la puntuación va desde -5 hasta +4 y el objetivo terapéutico es entre 0 y -3, donde 0 es un paciente alerta y calmado y -3 es un paciente en sedación moderada. ¿Por qué es la que más se aplica últimamente? Porque tiene mayor facilidad de entenderla por parte del personal de enfermería y aparte de eso porque
Es la única que está evaluada a nivel mundial, está avalada a nivel mundial. Bueno, hablemos ahora del delirium. Es importante conocer en qué estado se encuentra nuestro paciente. Entonces, el delirium, encontramos dentro de los estudios que se han realizado que entre el 60 y el 80% de los pacientes que se encuentran ventilados en una unidad de cuidados intensivos tienen o desarrollan delirium. Y además que entre el 20 y el 50% de los pacientes que tienen baja severidad también lo pueden desarrollar. Que los más comunes son el hipoactivo y el mixto, pero asimismo son los que son menos diagnosticados y son los que menos reciben tratamiento. Aquí es importante anotar que cada día que pasa un paciente en UCI con delirium aumenta el 30% de mortalidad del paciente. ¿Cuáles son los subtipos del delirium? El hiperactivo o paranoide, que se da en el 30% de los pacientes. Se caracteriza porque el paciente es combativo y se encuentra agitado. Este es el que tiene más rápido diagnóstico y por lo tanto pues tiene mejor pronóstico porque recibe un tratamiento más temprano. Seguimos con el hipoactivo o calmado, que se da en un 24% de los pacientes. También se le llama delirium quiet y tiene pobre pronóstico porque no es tan fácilmente reconocible. Y por último, el más común de todos, que es el mixto, que se da en un 46% de los pacientes y es el que tiene mayor pobre pronóstico puesto que no se diagnostica tempranamente y no recibe tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el delirium? Niños y mayores de 60 años, enfermedades neurodegenerativas, intervenciones quirúrgicas, pacientes quemados, pacientes traumatizados graves, pacientes con tratamientos farmacológicos o consumo de sustancias y bajos niveles de albúmina sérica. Entonces, ya habiendo identificado cómo el paciente se encuentra, qué tipo de delirium tiene, entonces vamos a evaluar si el paciente lo posee o no lo posee. ¿Cómo se evalúa? Por medio de la escala CAMA-ICU, que consta de 4 componentes. Entonces, el primero habla sobre el comienzo agudo o evolución fluctuante del estado mental del paciente sobre el nivel basal. El segundo componente es la falta de atención. El tercero es el pensamiento desorganizado y por último el nivel de conciencia alterado, que básicamente se evalúa por medio de la escala RASS, que ya se las expliqué. Para que lo entendamos un poco más fácil, aquí les traje un diagrama de flujo donde se muestra cómo se diagnostica el delirium por medio de la escala CAMA-ICU. Entonces, como les explicaba, tiene 4 componentes. Para que el paciente sea diagnosticado con delirium debe tener el primer componente positivo y el segundo, y además debe tener o el tercero o el cuarto, y así se diagnostica el delirium. Eso quiere decir que el paciente debe tener un estado fluctuante de su estado mental basal, debe tener falta de atención y debe tener o pensamiento desorganizado o nivel de conciencia alterado, y así se diagnostica el delirium. Siguiendo con esto, pues entonces, ¿cuál es el manejo que se debe adoptar para el delirium? Se debe realizar un diagnóstico temprano. Además de esto, debemos adecuar la sedación. Como les he hablado todo el tiempo, el paciente no debe estar sobresedado. El paciente debe ajustársele la dosis diariamente. Se debe realizar una evaluación constante. También debemos, si está indicada, realizar una traqueostomía temprana, puesto que esto reduce la necesidad de sedación del paciente. Debemos optimizar el manejo del dolor y además debemos dar un diagnóstico precoz, profilaxis y tratamiento para los síndromes de abstinencia que muchas veces se nos escapa de los pacientes. Finalmente, debemos tener en cuenta también unas estratégicas no farmacológicas para el delirium. Entre ellas está respetar el sueño-vigilia. Dentro de las unidades de cuidados intensivos debemos, por ejemplo, reducir el nivel de la luz en la noche para que el paciente se sienta más cómodo e incluso también los niveles de ruido. Algunos centros utilizan tapones para los oídos de los pacientes de tal forma que puedan conciliar mucho más fácil el sueño. La orientación temporoespacial.
Aquí podemos intervenir directamente nosotros como el personal cuidador del paciente. Entonces, nosotros podemos decirle por turno al paciente qué día es, en dónde se encuentra, cuál es su situación actual y en qué horario del día está, mañana, tarde o noche. O también podemos ubicar dentro del cubículo del paciente unos carteles donde indique precisamente esto, la fecha y el lugar en el que se encuentra. La movilización temprana, la retirada precoz de catéteres, la estimulación visual y auditiva. Este punto es muy importante porque esto mantiene orientado al paciente. Entonces le podemos pedir a la familia, por ejemplo, que le lleve radios, que le lleve revistas y periódicos para que el paciente pueda estar un poco más conectado con la realidad. Incluso en algunos centros también encontramos televisores dentro de las unidades de cuidados intensivos de tal forma que el paciente pueda ver noticieros y se encuentre más orientado. Y por último, el manejo del dolor. En conclusión, ¿cómo logramos una sedación óptima en el paciente ventilado? Lo más importante es establecer diariamente e incluso por turno un RAS objetivo. Al mismo tiempo debemos tener una evaluación y un control adecuado del dolor. Esto por medio de la escala análoga visual. Además debemos hacer una evaluación del estado de conciencia del paciente por medio de la escala de RAS. Y al mismo tiempo una evaluación del delirium, facilitando el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. Y por último, aplicar las estrategias no farmacológicas. Entonces, lo que buscamos en el paciente en ventilación mecánica es que a pesar de estar despierto, esté tranquilo y esté acoplado a la ventilación. Con eso también nosotros logramos manipular mucho más fácil algunas variables del ventilador sin que el paciente se sienta incómodo. Y además, pues podemos lograr la retirada más temprana y la resolución más temprana de la patología basal del paciente que lo ha llevado a ventilación mecánica. Aquí les traje dos estudios que son recientes. Uno es de marzo del 2012 que compara la dexmedetomidina con el midazolam o el propofol para pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada. Este estudio es un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, en donde se incluyeron dos estudios. Uno habla de Midex, que compara el midazolam con la dexmedetomidina, y este fue aplicado en 44 centros de diferentes países de Europa. Y el otro se llama Prodex, que compara el propofol con la dexmedetomidina. Este se aplicó en 31 centros también de diferentes países de Europa y 2 de Rusia. Y lo que concluyen básicamente es que la dexmedetomidina no es inferior al midazolam o el propofol para mantener una sedación de leve a moderada en pacientes con ventilación mecánica. Además que la dexmedetomidina reduce el tiempo de ventilación mecánica comparado con el midazolam. Por último, que mejora la habilidad de los pacientes para comunicar el dolor comparado con el midazolam y el propofol, pero también nombra que hay algunos eventos adversos, que hay más eventos adversos con la dexmedetomidina que con los otros dos medicamentos. Y el otro estudio, que es del 2010, habla sobre la minimización de costos en la unidad de cuidados intensivos comparando la dexmedetomidina con el midazolam para pacientes con sedación prolongada. Y lo que concluye es que la dexmedetomidina reduce significativamente los costos de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos comparado con la infusión de midazolam, dado básicamente porque el paciente, además de tener disminución del tiempo en ventilación mecánica, tiene también un tiempo más corto de la estancia de la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias.